No. Yo, oye, la otra vez me culpó a mí. ¿Cómo es el refrán La otra vez me culpó a mí y esta vez a ti. qué sé yo, qué con que escapulario tira... ajeno? Ah, sí. No. Y que tira la piedra y esconde la mano. Alex Ochar, Tecnología al Día. Buenos días, Alex. Buenos días. Oye, le ha echado la culpa a todo el mundo. ¿A no todo acepta el la mundo? culpa ni pa. De que él fue Mira, quien inventó Alex. esto. Pero voy a profetizar hoy. Ajá. Tíralo. Ah, Tírala. que no tenemos un futuro candidato a gobernador ahí en Edwin. Ay, papá. Oye, tú estabas Ay, aquí hablando. ¿Tú papá. estabas aquí? Se me pararon los pelos cuando Juan lo mencionó. Y yo dije, pero ese es muchacho, es que eso es lo que hace falta para arreglar este país. Correctamente, Sí, así papá. es verdad. Edwin sabe que carga sobre sus hombros una Claro que responsabilidad enorme. Obviamente, como un hombre espiritual que es él, va a esperar luz verde de Dios para cualquier Claro. posición pública. Claro, pero su momento llega, de que es futuro candidato lo tenemos ahí. Exactamente. Paso a Preparado paso toda a la vida paso. para eso. Exactamente. Oye, Por ahí vamos. De eso estábamos hablando ahora en la pausa y mientras tú estabas esperando para empezar, men. Sí. Oye, Alex, tú no tienes un artefacto ahí que tú no escuchas lo que hablamos en el estudio, papá. Así soy yo. por eso me dicen el profeta. Por eso le dicen el profeta. Así ¿Viste? mismo es. De la garate. Ay. Mira, esta semana, mañana comienzan a venderse ya oficialmente todos los modelos de Apple iPhone, los modelos de la empresa Apple, específicamente el 12. Así que los que estaban esperando, mañana es el día para el que faltaban el Apple 12 Max, Pro Max y el Mini. Desde mañana los tienen disponibles. Pero entonces Apple nos sorprende y después que mañana se comienza la venta, anuncia que el próximo martes tiene otro evento más. Que la empresa sigue lanzando productos y nadie lo esperaba ese próximo evento. Se supone que el próximo martes van a presentar, número uno, las computadoras Apple por primera vez con el chip de ellos mismos. Una de las cosas que Apple durante los últimos 14 años ha estado utilizando en sus computadoras es un procesador de la empresa Intel. Pero ellos anunciaron a principios de este año que antes que se acabara el año iban a presentar computadoras con un chip creado por la misma empresa, específicamente uno parecido al que usan las iPad. Como no siempre tienen una sincronización en el calendario y las promesas, nadie creía que iba a ser posible, pero aparentemente sí, y anunciaron que este próximo martes tiene un evento en donde se supone van a presentar esa línea nueva de computadoras. Adicional, puede ser que presenten unos audífonos de los que van por encima de la cabeza, que le llaman los Apple Studio, ese es el nombre que se ha rumorado. Y por último, y este es bien interesante, unos AirTags. Esos son unas pequeñas tabletitas que funcionan como si fueran... la palabra que ellos le dicen es un faro digital para tú encontrar cosas. Cuando tú se lo pegas a las llaves o se lo pegas a tu teléfono o se lo pegas a cualquier cosa, y tiene una precisión de menos de 1 pulgada de distancia. Se te pierde algo y tú con tu celular se supone que lo puedas encontrar con la precisión de menos de 1 pulgada de distancia. Wow. Sí. Todo esto, sí. Sí, Todo te esto se escuchamos. supone que pase, no sabemos si va a pasar. Son rumores, pero eso es lo que está en el tintero. Si decía una canción. Ajá. Uy. Ay. Ay. Entonces, también esta próxima semana comienza ya entonces oficialmente la venta de de las consolas de juego, Microsoft, Xbox y la PlayStation 5, que han estado, ya las mostraron al público, pero estaban todas en preventa. Ya es oficial que vienen, ya comienza la época de las Navidades y las ventas de Navidades, y comienza la invasión que anunciamos de ofertas y promociones de diferentes productos, específicamente de electrónica. Va a haber un bombardeo grande de electrónica porque como la gente se está quedando en la casa, a eso es que están apostando la mayoría de las compañías, y los presupuestos que están asignando a publicidad para teléfonos celulares que tienen la capacidad de jugar, consolas de juego
y computadoras es increíble. Están todo el mundo apostando que de aquí a que se acabe el mes de noviembre, porque no quieren esperar a diciembre, van a poder vender todo el inventario y puede ser que la gente en Navidades se quede sin inventario. Así que si usted tiene interés en comprar alguno de estos aparatos, tiene que comenzar tempranito porque la promoción va a ser grande para aumentar la demanda. Alex, te pregunto, cuando hablamos de juegos electrónicos como PlayStation 5 que tú estás mencionando y el nuevo Xbox, pensamos en los jóvenes. ¿Los adultos están metidos en el vicio o metiéndose en este vicio también? Desafortunadamente, son más los adultos jóvenes que los niños. Los niños tienen una serie de juegos bien limitados que literalmente los aburren. Pero los manganzones, que es la palabra que a mí me gusta utilizar, se están volviendo adictos a unos juegos que tienen historias bastante complicadas y que tienen gráficas extraordinarias, en donde la inmersión en el mundo digital, literalmente ellos se creen la película y pasan horas y horas y horas y horas y horas en el juego. Y la mayor parte son hombres. No, hombres y mujeres, está pasando las dos. Okay. Y la edad promedio ahora mismo es 27, no son chamaquitos. Y le dan horas y horas más cuando hay interacción global. O sea, una de las cosas que han logrado estos juegos es que ya no estás jugando tú solo en tu casa, sino que estás conectado al mundo y hay otras personas jugando en el juego. Y se vuelve una adicción por el tipo de interacción que hay, que en algunos juegos es una interacción bien agresiva, y cuando digo agresiva es que se hablan malo y se insultan, y esa es parte de la adrenalina, y otros es que se hablan fuerte en el aspecto sexual, y esa es parte de la adrenalina. Así que es un problema que eventualmente como sociedad vamos a tener que bregar con eso, y la situación del COVID ha crecido todavía mayor la demanda porque la gente tenía más tiempo para estar en la casa jugando esto, y esto se vuelve una adicción. Tú empiezas un ratito y luego juegas ahora un poquito mejor porque invertiste más tiempo y quieres jugar más, y es una bola de nieve que sigue creciendo hasta que es un problema. Exacto. Wow. Y la tecnología no ayuda porque la tecnología está haciendo que las gráficas cada vez sean más reales. Sí, entonces, y el dinero que están generando es exagerado, hasta los artistas, ¿no? Y estrellas de la música están involucrados en eso. Otra vez. Sí. Y esta es simplemente la fase 1 de esta inmersión que hemos estado hablando en múltiples episodios del programa, que el plan final es lo que se llama realidad virtual, que es los headsets puestos en la cabeza. Y ahí sí que estamos en otra liga. Ahí sí que la gente no sabe si lo que es real o lo que es fantasía. Pero esto ya no estaba, porque hace un tiempo atrás salieron uno, o es que ahora estos son más avanzados. Siempre llevan años, los va perfeccionando, la tecnología la están perfeccionando. Al principio pesaban, luego mareaban, luego las gráficas no eran lo suficientemente buenas. Exacto. Pero cada generación sigue mejorando, y yo anticipo que antes del 2024, o sea, 4 años más, las próximas elecciones, todo el mundo va a estar viendo los debates en unas cosas de esas. Wow. Oh my God. Qué fuerte. Increíble. Es fuerte. Y yo voy a muchas exhibiciones de este tipo de tecnología, y cada vez que me presentan una nueva generación, me quedo con la boca abierta porque la capacidad que tienen estos aparatos es increíble. Es increíble. Oye, y no quiero sonar tan trágica, pero todas estas cosas tan cerca del cuerpo, las ondas y qué sé yo, eso algún efecto tiene que tener en el cuerpo. Esa ha sido una discusión de mucha gente. No han ni unos ni otros han podido probar su punto, pero sabemos que cuando hay cabilderos de un bando y del otro, siempre los estudios defienden al que paga más. Así que no hay una verdad absoluta respecto a si esto está afectando nuestra salud o no. Pasó con el cigarrillo anteriormente, ha pasado con los refrescos y pasó con los celulares. Que esté pasando con los juegos de video no sería algo diferente. Conozco la historia de una adolescente que
su mamá, pues tiene el problema de que ella, o sea, la muchacha está sumergida en estos juegos. Cuando por fin se va a dormir, que es a las 6, a las 7, a las 8 de la mañana, tiene que dejar el juego, el sonido, la música de la cuestión puesta para poder dormir. Entonces, como una solución, a la mamá se le ocurre bajarle una aplicación que existe por ahí que es de sonidos de la naturaleza. Y entonces yo me preguntaba, bueno, qué cosa más terrible, porque con la cosa del COVID, la mamá siente que la muchacha está, a salvo en la casa bajo esa situación. Wow. Y entonces es increíble cómo, pues, déjame llevar a la muchacha a la playa, al campo, con una aplicación. Entonces uno dice, ¿qué cosa es esta que estamos viviendo? Sustituyendo. ¿No? Sí, intentando sustituir. Pero bueno, ahí está. Wow. Hay un problema respecto a las pantallas de computadora y la exposición durante muchas horas. Incluso los que los manufactureros de aplicaciones y de computadoras lo han reconocido y han hecho pequeños avances para tratar de decir, no fue mi culpa, yo hice algo. Y has visto que, por ejemplo, muchas de las aplicaciones ahora permiten lo que le llaman night mode, que es el modo nocturno, en donde bajan el blanco y lo ponen oscuro, porque la luz azul de las computadoras afecta nuestra producción de ciertas hormonas que son las que nos permiten dormir y que nos dan el ciclo de sueño. Okay. Y cuando esas hormonas no están en la cantidad necesaria, se rompe el ciclo de sueño, y por eso es que tú ves gente que puede estar despierto hasta las 5 o las 6 de la mañana jugando y nunca les llega el sueño. Y nunca se le apaga la mente, siempre la mente está pensando constantemente. De ahí pueden caer o en estrés extremo o en depresión extrema, porque no hay descanso mental, ni encuentran cómo lograr ese descanso mental. Por eso es que duermen con el televisor prendido, cualquier cosita los levanta. El sobrepeso está relacionado directamente con la falta de sueño y el estrés. Y están llevando su cuerpo y su mente al extremo, y eventualmente puede resultar en una condición negativa de salud. Wow, imagínate. Muchas personas que... Como yo siempre digo, los que viven de esta industria, usted va a Silicon Valley y los ejecutivos de estas empresas tienen reglas bien estrictas para sus hijos respecto al uso de la tecnología que ellos crean para el resto del mundo. Exactamente. Qué difícil debe ser, digo yo, no sé, a lo mejor para ellos no, pero qué difícil debe ser. O sea, estar involucrado en una cosa como esa sabiendo el daño que produce, ¿no? Exacto. La excusa de ellos es que nunca son responsables del todo. Ellos siempre están haciendo pequeños adelantos en tecnología. El conjunto de tecnología es el problema, porque no hay una compañía que sola haya dicho, yo voy a hacer esto para que esto sea adictivo y para que la gente dedique tantas horas en esto y que eventualmente su vida se destruya y no funcionen como seres humanos. No, nadie hace eso. Todo el mundo lo que dice, yo voy a hacer una computadora que tenga mejores gráficas para que la experiencia de juego sea mejor. Y yo voy a hacer un juego que tenga una historia mejor para que se queden más tiempo. Y yo voy a hacer un control de remoto que les permita utilizarlo durante más horas sin que le duelan los dedos. Y así es que van montando las piecitas de rompecabezas hasta que tenemos este concepto en donde la gente prefiere invertir más horas en un mundo de fantasía que invertir horas en el mundo real. Y tienen más control de nosotros sin darnos cuenta. Exactamente. Es un escape. A lo último, eso es un escape. Un escape. Y estos juegos le producen las emociones y les dan los triggers o los gatillos de las hormonas de sentimiento positivo. Y por eso es que son adictivas. Ellos sienten placer literalmente cada vez que tú logras o ir a un próximo nivel en el juego o ganarle a otro competidor. La pregunta sería ese sentimiento de logro es adictivo. Y ese placer podrá en algunos casos superar ciertas experiencias reales. En muchas ocasiones, porque si no estás interactuando en el mundo real,
no estás consiguiendo éxitos en el mundo real. Claro. Por lo tanto, porque el mundo real depende de tu actividad. Claro, y entonces, si no lo estás haciendo, entonces dices que es que el mundo no te comprende, o que no estás adaptado, o que el mundo te discrimina, un montón de cosas, cuando el problema es que no estás interactuando en el mundo real. Y por eso es que tienen un montón de jóvenes que no les interesa ir a la playa, no les interesa ir al campo, no les interesa tener un perro, no quieren vivir las cosas que nosotros vivimos. Que cuando uno en mis tiempos, yo estaba esperando a los 14, si me hubieran dejado yo sacar la licencia, yo quería un carro. No les interesa guiar, brother. Exacto, y tú le hablas de lo importante de hacer ground, de conectar con la naturaleza y se burlan. Sí. Cuando es tan importante para, ¿verdad?, a la salud mental y el cuerpo. Te dicen, no, es un disparate. Es terrible. Es un problema, y es un problema que se agrava con la situación que estamos viviendo de la crisis del COVID. ¿Tienes algo más en el tintero? Oh my God. Sí, hablando del COVID, mira esta noticia que esto da pena, pero es lo que está pasando. Aparentemente, digo aparentemente porque ahora mismo no hay una prueba científica de que esto esté pasando como están diciendo, pero aparentemente el mink, que es el animalito este que usan para hacer abrigos de pieles bien caros, tiene una mutación del COVID. Y esa es la excusa que están utilizando para sacrificar a nada más y nada menos que 17 millones de bisón, que es el nombre en español, en Dinamarca. Van a aprovechar para eliminar toda la población de esos animalitos. Por supuesto, eso va a crear que va a haber una súper oferta de abrigos de mink, porque hasta ahora, para cuestión de limitar la manera en que los mataban, había solamente una cierta cantidad que podían matar al año, y eso producía solamente cierta cantidad de abrigos. Pero acaban de lograr un relevo para que puedan acabar con todos de cantazo, y van a matarlos a todos, 17 millones de bisón en Dinamarca, porque supuestamente existe la posibilidad de que puedan contaminar a seres humanos con una mutación del COVID. Lo interesante es que hasta ahora no hay ningún científico que haya dicho que eso es real. Wow, bueno. La excusa para... Perfecta, la excusa perfecta. ¿Quién habrá comprado a políticos para que pasen esa, verdad? Para que hayan decidido eso. Comenzó en Dinamarca. En Dinamarca también mataron cerca de 1 millón, y en España hicieron lo mismo, mataron 100,000. Así que los que crían ese tipo de animalitos están aprovechando la excusa para acabar con todos ellos, y porque una vez está el hecho al abrigo, lo sigo vendiendo. O sea, yo no tengo que esperar a que el abrigo, pues estos abrigos duran. Pero estoy aprovechando la coyuntura para que me quiten el límite que tenía por país de la cantidad de animalitos de estos que podía matar. Wow, qué triste. Ok, oye, Alex, se nos va acabando el tiempo y no me han dicho si hay presidente en Estados Unidos. Ni el profeta de la tecnología puede saber eso todavía. Así de complicado está esto. Ni el profeta de la tecnología tiene Pensábamos que tú sabías. Pensábamos que tú sabías. No. Ahora, lo que sí te puedo decir es que puede ser que estas sean las últimas elecciones que votemos con papel. Lo había mencionado Helen, que de aquí a 4 años vamos a estar votando con una aplicación. Sí. Uy. ¿Con una aplicación? Con una aplicación. Acuérdate que ahora que entró el 5G a full, porque ya estamos en la etapa de los 5G, eso es parte de lo que está haciendo Apple. El teléfono de todos nosotros va a estar en la mano todo el tiempo, y va a haber esta conexión entre los seres humanos y los teléfonos, en donde tú y el teléfono son lo mismo. Por consiguiente, yo puedo probar quién votó, porque tu teléfono eres tú. Pero espérate. ¿Y quién supervisa eso? En una caseta habrá una computadora donde voy a votar con una aplicación. ¿O tú me estás diciendo que con mi teléfono? En tu teléfono, ve la que le estoy anticipando. Cómo va a funcionar esto es que tú tienes un número y ese número te permite votar una vez a través de tu aplicación en la fecha que te digan, y ya, se acabó. Alex, pero a ningún lado. Eso me suena entonces que el famoso chip que se nos
O sea, que se va a implantar. Volvimos al tema. El teléfono se comunica con el chip y entonces ahí es que es un solo ente. Esa es la clave, el teléfono es tu chip, ese es tu número, esa es tu marca. Ya se pusieron apocalíptico, olvídate, me voy a Siempre terminamos en apocalipsis, papá. ¿Y habrá igual de fraude? En las puertas de... ¿Habrá igual de fraude en una aplicación que en una papeleta? No, por eso es que hace falta el chip, por eso es que hace falta el número. El que vamos a a ti es tuyo. Marcado. Pero espérate, tú estás diciendo que en las elecciones del 2024 vamos a ver eso. Puede ser que en el 2024 5G lo va a cambiar todo y ya estamos en la era de 5G. Nos creíamos que íbamos avanzando rápido. Agárrese, póngase el cinturón, que ahora es que vamos. No, y si estas elecciones agárrese duro, porque ahora es que vamos. Terminan en el Supremo, como se prevé que terminarán en el Supremo estas elecciones para saber si Biden o Trump siguen, ¿verdad? ¿Quién es el presidente? Es la excusa perfecta para decir, mira, utilizamos papel y el sistema que no sirve. Va a empezar a pelear. Donde está la mano del hombre, yo no creo que no haya fraude. Se inventarán una manera para hacerlo. Y eso mismo vamos a decir. ¿Sí? Es que va a haber fraude y entonces van a buscar la manera de hacerlo seguro, y la manera de hacerlo seguro es asignarle un número a cada cual a través de blockchain, en donde tú eres tu salud, eres tu dinero, eres tu identidad, eres todo en un número. Oh my God. Qué bueno. Oye, Juan, Alex, tienes que reconocer que hubo uno que te ganó. El apóstol Juan, que lo puso hace 2000 años por escrito. Y que dudé de él por pela, me dio una pela. Yo que estoy en tecnología, yo decía, es que eso no hay manera de hacerlo. Si existiera la manera, lo hubieran hecho, yo decía. Wow, y ahora me está dando en la cara. Mire cómo te lo enseñé hace tiempo y tú no me creías. Ajá. Yo, okay. Me quedo calladito. Qué tremendo, men. Gracias, Alex. Sí, un abrazo. Bendiciones para todos, bendiciones. Señoras y señores, Alex Ochart, el profeta de la tecnología. Tremendo contenido siempre en Ruta Nueva Vida 97.7. Y parte del buen contenido, Lorel Quiles en breve. Adoración Backstage.